No se ríen de que Edgar me agarre el micrófono. No te proyectes aquí, por favor. Qué buen fondo. Lo primero que tenemos cuando instalamos Python, lo primero que vamos a tener son un montón de archivos. Que cargue porque ya ven que está un poquito lenta. Vamos a tener un IDLE, que básicamente es un IDE, un entorno de desarrollo integrado, pero es especial para Python. Este IDLE contiene el intérprete. Vamos a tener una línea de comandos, que básicamente también es un intérprete, pero en la consola. Y bueno, estos archivos que ya no importan. Yo aquí ya tengo abierto lo que es el intérprete, el IDLE que nos ofrece Python. Lo primero que vemos es la versión de Python. Actualmente tengo la más actual, 3.4.3, y algunos mensajes de copyright, créditos y licencias. Después tenemos este chevron, bueno, este prompt principal. Cuando nosotros tenemos este prompt principal, quiere decir que podemos estar escribiendo código en Python. Por ejemplo, voy a escribir el hola mundo. Y como podemos ver, el intérprete lo que hace es, tú le pides algo y el intérprete te contesta. Y después te vuelve a poner lo que es el prompt principal. A continuación va a seguir Edgar, va a mostrarle los tipos de datos básicos y algunas variables para que ustedes puedan ver la sintaxis tan clara y simple que hay. ¿Cómo le hacemos? ¿Se lo repego? ¿Sí se escucha? Bueno, entonces, no sé si ya todos aquí conozcan los tipos de datos. Supongo que sí, espero que así sea. Entonces vamos a empezar con un entero. Que lo que hay que hacer en Python es simplemente declarar nuestro nombre para la variable que vamos a usar. Y Python automáticamente nos interpreta, de acuerdo al valor que le vamos a asignar, qué tipo de dato es. Entonces, en este caso vamos a poner mi promedio. Luego tenemos un tipo de dato flotante. Simplemente le asignamos un tipo de valor flotante. Creo que me equivoqué, pero está. Luego tenemos cadenas. Vamos a ponerle cadena. En este caso, con Python no hay diferencia entre que usemos la doble comilla. Pequeño error de dedo. O que usemos lo que es la comilla simple. Otra cosa, al momento de declarar nuestra variable en Python, si vamos a usar dos cadenas o dos palabras, siempre tiene que ir separada por un guión bajo. Y por último, también tenemos lo que vienen siendo los datos de tipo bool, que como sabemos solo pueden tener dos valores. Que puede ser verdadero, literalmente en inglés, o puede ser falso. Ahora, para imprimir alguno de estos datos, no es necesario ni siquiera utilizar el print. En este caso, por ejemplo, para imprimir entero, solo pongo el nombre de mi variable y me muestra el valor que ya le asigné. Lo mismo puedo hacer con todos los demás y nos va a ir mostrando el valor de cada uno. Entonces, en este caso, como nos había mencionado Carlos anteriormente, no es necesario declarar el tipo de dato como tal, como en otros lenguajes, que hay que declarar primero si es entero, si es flotante, si es doble, si es cadena, si es booleano. Simplemente ponemos nuestra variable y le asignamos el valor para que Python automáticamente identifique qué tipo de dato es.
otra cosa es que, por ejemplo, si ustedes quieren saber el tipo de dato de alguna variable, no todos son tan simples como este que tenemos aquí. Simplemente utilizamos la función type y agregamos el valor que queremos que nos diga qué tipo de dato es y nos va a regresar una cadena con el tipo de dato. Como en este caso, entero es un tipo int, es un objeto de la clase int. Y también queríamos hacer un poquito de programación, no solo en el intérprete porque es un poquito latoso. Vamos a hacer un poquito de coding en Sublime Text, que como decía Edgar, es nuestro mejor amigo a la hora de desarrollar, no solamente porque es ligero, sino que nos ofrece una gran variedad de utilidades y de plugins que nos facilitan el código. Simplemente, por ejemplo, si yo agrego aquí que quiero escribir código en HTML, yo ya tengo un plugin instalado que con que yo haga esto y presione la tecla Tab, me va a escribir toda la estructura básica de un documento HTML. Y esto pues te ahorra mucho código y más que tienes que estar escribiendo estos símbolos de menor que y mayor que. Si yo quiero, por ejemplo, programar en dos códigos diferentes, en dos lenguajes diferentes, simplemente voy a presionar Alt, Shift y le digo que quiero 3 ventanas o 2 ventanas. Y acá entonces yo ya puedo agregar código en JavaScript. Y ya puedo aquí estar agregando mi código JavaScript que voy a tener en mi código HTML. Y bueno, como pueden ver, sí es muy útil tener los dos archivos aquí a la mano y a la vista. Otra cosa muy interesante de Sublime Text es que yo tengo agregado un plugin con el cual a mí se me coloca el intérprete de Python. El plugin se llama Sublime REPL. Y como ves, aquí me estará apareciendo lo que el mismo mensaje que me aparecía en el intérprete de Python y el mismo chevron o cron principal. Y puedo estar escribiendo código en Python de igual manera que en el intérprete, no pasa nada. Pero lo que vamos a hacer ahorita es decirle a Sublime Text que queremos utilizar la sintaxis del estilo Python para empezar a hacer un poco de coding. Vamos a empezar con una estructura ya compuesta, que son los tipos de datos abstractos. Python cuenta con tres, básicamente, que son las tuplas, los diccionarios y las listas. Ahorita nada más vamos a ver las listas, porque esto no es un curso de Python, ni nada más para que tengan en cuenta lo que es una lista, y la flexibilidad que ofrece, porque es el equivalente a los arreglos o a los arrays en el lenguaje C o C++. Para empezar, nosotros en C++ tenemos que hacer esto y asignar un nombre y después asignamos una colección de datos, pero que por cierto tiene que ser el mismo tipo de datos. Si son todos enteros, todos tienen que ser enteros. Y esto con Python no sucede. Python nos ofrece una gran flexibilidad. Simplemente si tú necesitas, por ejemplo, que te pidan, necesitamos almacenar la dirección, el nombre y X o Y de un usuario, simplemente le pones un nombre a la lista y empiezas a hacer colección de datos en secuencia. Vamos a agregar el nombre del usuario, por ejemplo, separamos por una coma, luego te pide la edad, vamos a escribir 24, por alguna extraña razón te pide algún valor flotante, también puedes agregar flotante, la dirección, y como puedes ver, podemos almacenar cualquier tipo de dato en una lista. De hecho, podemos almacenar una lista en otra lista. Lo vamos a dejar así. Y nosotros, si queremos mostrar lo que hay dentro de la lista, simplemente lo imprimimos y se nos estaría mostrando. Para ejecutar esto, como no tenemos ningún intérprete, lo necesitamos hacer desde la consola. Y voy a guardar este archivo. Se tiene que guardar como .py, pero Sublime Text ya nos lo pone por default. Entonces lo vamos a guardar como ejemplo. Lo vamos a guardar en el escritorio. Nos vamos a la consola. Me voy a transportar a lo que es el escritorio. Así es. Perdón. Ya estamos en el escritorio y ahí tenemos nuestro archivo .py. Entonces nada más le vamos a decir a Python que nos ejecute lo que hay en .py. Y aquí nos estaría mostrando ya lo que es el contenido de nuestra lista. Como dije, las listas son muy flexibles. Esto es un comentario en Python, aquí no se utiliza la doble diagonal. Solo quería aclarar eso.
Vamos a dejarlo como comentario. Las listas son muy flexibles y al igual que en los arreglos se accede mediante el índice. Sabemos que este es el índice 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces nosotros queremos mostrar lo que hay en el índice 4 o en el índice 3. Guardamos el archivo, nos vamos a la consola, voy a hacer un clear y ejecutamos lo que hay en Python. No me ha mostrado nada porque no lo imprimí, perdón. Y aquí tenemos lo que es el índice 3, que es dir. También podemos hacer lo que se conoce como slicing o rebanadas. Podemos tomar rebanadas de nuestras listas. Por ejemplo, si nada más te piden que agarres lo que es el índice 0 y el índice 1, tú haces una rebanada, le dices que quieres desde el índice 0 hasta antes del índice 2, y nos va a mostrar estos dos índices, pero lo vamos a imprimir porque no tenemos el intérprete aquí. Vamos a guardar, nos vamos a la consola, voy a hacer un clic, y aquí tenemos nada más lo que es el índice 0, el índice 1, ya nos imprime el índice 2, ese es el límite. Otra cosa que podemos hacer con las listas es agregar ítems al final de nuestra lista. Podemos utilizar datos, podemos escribir datos, punto append, y vamos a agregar un nuevo valor al final de nuestra lista. Imprimimos lo que es la lista, guardamos, no tengo licencia. Y aquí tenemos el nuevo valor agregado. Entonces sí, las listas nos ofrecen una gran flexibilidad. Podemos hacer prácticamente lo que queramos, acceder a sus datos y agregar datos, remover datos y un montón de cosas más. Esta es una de las características principales de Python, básicas. Obviamente tiene sus características vitales, pero ya es una programación un poquito más avanzada. Entonces los voy a dejar con Edgar para que les muestre lo que son las estructuras iterativas y las estructuras condicionales. Vamos a quitar esto que no nos sirve para nada en realidad. Bueno, vamos a comenzar con las estructuras condicionales, que supongo que ya todos saben que son if. En este caso, pues como en cualquier lenguaje, hay que poner una condición para nuestro if. Primero voy a declarar algún dato. Digamos, vamos a asignarle un valor cualquiera. Ahora vamos a iniciar nuestra condición. En este caso no es necesario tener la sentencia de la condición dentro de paréntesis, simplemente hay que decirle cuál es la condición que debe cumplir para que pueda entrar y realizar lo que esté dentro de la condición. Digamos que es si dato es menor a 4, cerramos con 2 puntos para indicarle que va a empezar lo que tiene que realizar dentro de la condición. En este caso, como ven, automáticamente nos da un espacio que es una indentación, que en Python vendría siendo el equivalente de una llave, lo cual ya nos ahorra mucho trabajo de tener que estar abriendo la llave y ver dónde va, dónde se cierra. Simplemente se abre automáticamente, nos da la tabulación, que son 4 espacios, y ponemos lo que tiene que hacer. Entonces ponemos ya una vez terminado esto, simplemente nos salimos, vamos, limpiamos, vamos otra vez a nuestro archivo, y no imprimió porque no imprimí nada, porque no es menor, no entra en nuestra condición. Entonces vamos a cambiar el valor, guardamos, limpiamos, vamos a nuestro archivo otra vez,
y nos muestra que en esta vez sí entró a nuestra condición, que en realidad es menor, me equivoqué, un pequeño error de novatos, ya saben, fue a propósito. Luego tenemos nuestra condición elif, que en este caso en Python no es nada más que un else if, que podríamos pensar que es como una fusión de ambas palabras, y es la misma situación, simplemente hay que poner nuestra condición. Si dato es mayor a, vamos a dejar el mismo número, no, en este caso vamos a poner 1 entre. Igualmente, como en nuestro if hay que poner los dos puntos para iniciar la sentencia, para entrar para entrar a nuestra condición. Igualmente ya nada más le indicamos qué es lo que tiene que hacer. Y si es mayor, aguardamos y nos vamos una vez más a la consola y nos muestra que el número es menor. Ahora le cambiamos el valor. Y ahora nuestro número es mayor, entró a la siguiente sentencia. Y ya simplemente nos queda, como siempre, el else. Ya sabemos que simplemente va a ejecutar. Si no es una cosa ni es la otra, va a ir directamente a nuestro else. Pequeños errores técnicos. Y en este caso entra nuestra condición else, que pues no tiene mucha ciencia esto. Básicamente pues creo que ya todos habíamos manejado este tipo de sentencias. Ahora nos podemos ir a lo que son las iterativas, o como normalmente los conocemos todos, ciclos, que para este caso en Python existe el ciclo while, ciclo for, pero pues simplemente mencionaré el ciclo for, que es el que tiene alguna diferencia con respecto a los demás lenguajes que normalmente ya conocemos, como los manejamos. Luego declaramos algún dato, le asignamos un valor cualquiera, iniciamos nuestro ciclo. En este caso nos permite el ciclo for declarar automáticamente o dentro del mismo ciclo una variable aparte, digamos dato. Esto nos va a mostrar dentro de lo que tenemos en nuestra lista o en nuestra lista. Digamos que vamos a mencionar datos. Todos los datos que se encuentren en esta lista los va a ir pasando, en este caso, a nuestra variable que acabamos de declarar de dato 1. Simplemente para mostrarlo, hacemos una impresión. Como pueden ver, ya nos imprimió cada uno de los
de los datos contenidos en nuestra lista. Carlos 24, 3.45, dir y group. Básicamente esta es la forma de utilizar un ciclo for en Python con las pequeñas diferencias que maneja con lo que es C, C++ o Java, que es lo que normalmente manejamos aquí. Te ahorra código, te permite declarar una variable sobre el mismo ciclo sin tener que declararla antes. En este caso, pues ni siquiera necesitamos esta variable que declaré aquí, no sé por qué la puse. Y pues bueno, y ahora Carlos les va a mostrar algunas cosas algo más interesantes. Vamos a ver cómo se define una función en Python. Es muy literal. Técnicamente tienes que utilizar la palabra def, que es definir, y vamos a emplear un nombre para nuestra función. Vamos a ponerle fib, vamos a hacer una función que nos haga la serie de Fibonacci en Python. Esta serie la hice en C++ y en Java hace unos días para comprobarlo, y me salieron más o menos 30 líneas de código. Ahorita vamos a ver la diferencia entre Python y esos lenguajes. Vamos a declarar un parámetro. Sabemos que un parámetro es esa parte de nuestra función que cambia, y vamos a declarar dos datos, A y B, que va a ser el número anterior y el número siguiente. Sabemos que la serie de Fibonacci es la suma de los dos números anteriores, y con eso sale el número siguiente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es asignación múltiple. A A le va a corresponder el valor 0 y a B le va a corresponder el valor 1. Vamos a entrar a lo que es un bucle while, que es idéntico a cualquier otro lenguaje. Hacemos una condición. Mientras A sea menor a n, que es el número que se encargará de contener el límite hasta donde queremos que nos muestre nuestra serie de Fibonacci. Dos puntos, y esto es lo padre de Sublime, que ya te da la tabulación, la indentación, que es obligatoria en Python, pero bueno, nos ahorra lo que son las llaves, y aparte de que lo hace pues más elegante. Aquí vamos a poner un print. Dentro del print vamos a imprimir primero A, porque la serie va a empezar en 0. Después de A, vamos a crear una variable, bueno, esta es una palabra clave, se llama end. Ahorita explico un poquito para qué sirve. Después de este print, vamos a volver a hacer asignación múltiple. Vamos a reasignar los valores para A y para B. Vamos a poner que a A le corresponde lo que tiene B, entonces en la primera vuelta A ya sería 1, A almacenaría 1, y B va a almacenar la suma de A más B, que sería el número siguiente. Vamos a salir de nuestro while, vamos a poner un print solo. Este print solo quiere decir que es un salto de línea. Es como si nosotros en C utilizamos esto, que de hecho también en Python lo podemos utilizar. Vamos a salir, para salir de nuestro cuerpo de la función, que es básicamente esto, simplemente regresamos la indentación y aquí ya estamos fuera de la función. Para llamar a una función de igual manera que en los demás lenguajes, simplemente de manera educada mandamos llamar al nombre de nuestra función y le pasamos un parámetro. Sabemos por default que este parámetro se le va a asignar a n y la función va a trabajar sobre este valor. Entonces, vamos a guardar, nos vamos a la consola, voy a hacer un clip. Y aquí tenemos lo que es la serie de Fibonacci del 0 al 144. ¿Por qué el 144? Pues porque pedimos que hasta que A sea menos a n. Como n vale 200, ya el siguiente número, que sería 89 más 144, ya rebasa este límite. Después lo que hacemos es imprimir A, que básicamente es cada número, y esta línea, el len, nos permite decirle a Python en qué queremos que termine esta línea. En este caso le estamos diciendo que nos lo separe por espacios, y es por eso que en vez de que la lista me salga de manera vertical, me aparece de manera horizontal. Esto sería básicamente una función en Python. Y bueno, yo que ya la hice esta misma función en otros lenguajes de programación, me costó alrededor de 30 líneas de código, entre que tenía que declarar un arreglo, entre que tenía que hacer un bucle for anidado para que las variables se fueran reasignando.
Pero aquí en Python simplemente utilizamos esta funcionalidad que tiene de utilizar la asignación múltiple, A vale B y B vale A más B. Ese es el número anterior y ese es el número siguiente. Básicamente, estas son como las características principales a nivel básico que tiene Python. No sé si tengan alguna duda o quieran ver algo más. Yo tengo algunos ejemplos. Si quisieran ver algo de programación orientada a objetos, que es el ideal de Python, yo aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a ver, tengo Python, no, eso no. Tengo esto, tengo lo que es programación orientada a objetos, el ejemplo número 1 que yo hice para el curso en el canal de YouTube. Si yo arrastro este código aquí, automáticamente Sublime lo interpreta. ¿Qué dice aquí? Bueno, declaras tu clase. En Python, no lo hice acá. En Python existe una buena práctica que es colocar un docstring. Un docstring es básicamente un string que sirve para documentar nuestra función. En este caso simplemente muestra la serie de Fibonacci. Este mismo docstring se debería de colocar por default como buena práctica en todas las funciones, en todas las clases. Como en este caso yo nada más puse, esto es un ejemplo, clases, objetos y métodos, que son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Tengo dentro de la clase un atributo llamado entero, que básicamente nada más le asigné 4321. Tengo una función dentro de mi clase y después hacemos lo que se conoce como instancia. Sabemos que una instancia es un objeto instanciado de una clase, que este objeto va a heredar todo lo que contiene mi clase. En este caso puede heredar lo que es entero y puede heredar lo que contiene nuestra función mensaje. Es por eso que hice dos objetos. A uno le asigné aquí lo que es el método entero, que es esto, y a la otra le asigné la función mensaje, que como ustedes pueden ver tenemos dos parámetros y yo nada más le estoy pasando uno. Este parámetro self va por default en Python, dado que todo es un objeto, todo lo tenemos que referenciar. Entonces este self se referencia automáticamente al objeto, es como si este self fuera el objeto. Y después de self sigue el parámetro mensaje que le estamos pasando aquí, un hola Q, que es básicamente programación orientada a objetos. Y esta sería todo de momento. No sé si tengan alguna duda o quieran ver algo más, ya lo dejamos para ustedes. Gracias.